Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Pecados del Olimpo. Pero antes de empezar, necesito que escuches esto. Hay cosas en este mundo que no atacan con garras, que no rugen, que no persiguen, no hacen ruido, no dejan señales, no avisan. Y aún así, son las más letales de todas. ¿Sabes por qué? Porque no las ves venir. Porque cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde. Ya estás adentro, ya formas parte del ciclo, ya eres parte de la estadística, de los que no regresaron. Hoy vamos a hablar de una de ellas. Una criatura que no tenía ojos, que no tenía voz, que no necesitaba moverse, y aún así destruyó más vidas que cualquier monstruo con colmillos. Hoy vamos a hablar de Caribdis. Imagina esto. Estás en el mar. Es de mañana. El sol acaba de salir. La luz toca el agua. Y todo brilla. Todo parece perfecto. El viento es suave. Las olas son pequeñas. Tus compañeros ríen. El barco avanza. Y tú, por primera vez en semanas, respiras tranquilo. Crees que lo peor ya pasó. Crees que hoy será un buen día. Y entonces, algo cambia. No sabes qué. No puedes nombrarlo, pero lo sientes. En el estómago, en la piel, en el silencio repentino de los pájaros que dejan de volar. El agua empieza a moverse, primero despacio, casi imperceptible, como si alguien estuviera girando algo, muy lentamente, desde abajo, luego más rápido y más fuerte, y el giro se vuelve un remolino, y el remolino se vuelve una boca, y esa boca empieza a tragarse el mundo. El barco ya no avanza, el timón no responde, las cuerdas no sirven, los hombres gritan, se aferran a lo que pueden, pero no hay nada a qué aferrarse, porque todo está siendo arrastrado hacia abajo, hacia la oscuridad, hacia ella. Caribdis. ¿Quién era Caribdis? Esa es la pregunta, y la respuesta es más perturbadora de lo que imaginas. Porque Caribdis no era un monstruo, en el sentido tradicional, no era una bestia con cuerpo, no era un ser que elegía atacar, no era algo que pudieras mirar a los ojos y entender. Caribdis era el mar mismo, convertido en depredador. La mitología griega dice que fue una vez una mujer, o algo parecido a una mujer, hija de Poseidón, dios de los océanos, y de Gea, la tierra misma, una criatura nacida del matrimonio, entre el agua y el mundo. Pero algo salió mal, o quizás todo salió exactamente como tenía que salir. Según algunos relatos, Caribdis era voraz desde el principio. Tenía un hambre que no podía controlarse, un apetito tan grande, tan desproporcionado, tan imposible de saciar, que robó ganado de los dominios de Heracles. Y eso enfureció a Zeus, el dios de los dioses. No soportaba el robo, no soportaba el caos, no soportaba que algo escapara a su control. Y entonces la castigó. Pero no con la muerte, no. Eso hubiera sido misericordioso, demasiado rápido, demasiado limpio. Zeus no quería piedad. Zeus quería que sirviera de ejemplo. La transformó, la convirtió en algo peor que la muerte, algo sin forma, sin cuerpo, sin identidad, sin nombre propio. La convirtió en el hambre misma, en un remolino eterno, condenada a tragar el mar, 3 veces al día, y vomitarlo de vuelta, sin descanso, sin pausa, sin final. ¿Puedes imaginar eso? No morir, no existir tampoco, solo repetir, para siempre. Un castigo diseñado para durar, más allá del tiempo, más allá de la memoria, más allá de cualquier posibilidad de redención. Y así fue como Caribdis se instaló en el estrecho de Mesina, ese canal angosto entre Sicilia y la Italia continental.
un paso obligado para cualquier marinero del Mediterráneo antiguo. No podías evitarlo. Si querías avanzar, si querías llegar, si querías sobrevivir al viaje, tenías que cruzar ese estrecho. Y cruzar ese estrecho significaba acercarte a ella, porque Caribdis vivía ahí, en ese lugar exacto, esperando, no porque eligiera esperar, sino porque no podía hacer otra cosa, porque el ciclo era su existencia. 3 veces al día, el mar se abría. 3 veces al día, todo desaparecía. 3 veces al día, alguien podía no regresar, y los marineros lo sabían. Lo habían escuchado desde niños, lo habían leído en los rostros de los hombres que volvían, con los ojos cambiados, con las manos temblando, con palabras que no podían terminar. Lo sabían, y aún así tenían que cruzar. Porque el mundo no se detiene. Por el miedo. Nunca se ha detenido. Nunca lo hará. Pero Caribdis no estaba sola. Y eso es lo que hace a esta historia verdaderamente cruel. Al otro lado del estrecho, en una roca, justo enfrente, vivía Escila, otro monstruo, pero de una naturaleza completamente diferente. Escila tenía cuerpo, tenía bocas, tenía tentáculos, tenía presencia física. Era algo que podías ver, algo que podías intentar esquivar, algo que atacaba, con precisión quirúrgica. 6 cabezas, 6 hombres en un solo ataque. Rápido, certero, visible. Caribdis era lo opuesto, invisible, incontrolable, total. Y entre las dos, los marineros tenían que elegir. ¿Cuál miedo prefieres enfrentar? ¿El que puedes ver y ataca en partes? ¿O el que no puedes ver y te traga entero? No hay respuesta correcta. Solo hay supervivencia. ¿O no? Esa era la trampa del estrecho. Un corredor de muerte, diseñado no por el azar, sino por la mitología, por la voluntad de los dioses, por un universo que a veces simplemente no tiene piedad. Y lo más cruel de todo es que esa elección no era entre lo malo y lo bueno, era entre lo malo y lo peor, entre perder a algunos o perderlo todo, entre el dolor controlado y el caos absoluto. ¿Cuántas veces en la vida nos enfrentamos exactamente a eso? ¿Cuántas veces la decisión real no es entre el bien y el mal, sino entre 2 formas distintas de sufrir? Y entonces llegó Ulises, Odiseo, el más astuto de los griegos, el hombre que nunca enfrentaba nada. De frente, si podía encontrar otra forma. Él también tuvo que cruzar. Y él también tuvo que elegir. La diosa Circe le advirtió: no hay victoria posible contra Caribdis. Si el remolino te atrapa, no hay estrategia, no hay fuerza, no hay Dios que te salve, solo el fondo y el silencio. Por eso Odiseo eligió a Escila. Prefirió perder a 6 hombres, a perder todo. Prefirió el dolor visible, al vacío invisible. Y lo logró. Cruzó. Pero sus hombres, esos 6 hombres, los escuchó gritar su nombre, mientras eran devorados. Y él siguió remando. Porque a veces sobrevivir cuesta algo que no se puede recuperar, pero la historia no termina ahí. Porque Ulises volvió a pasar por el estrecho. Una segunda vez. Y esta vez no tuvo elección. Su barco fue destruido. Sus hombres ya no estaban. Era solo él, en los restos de la embarcación, flotando, girando, siendo arrastrado hacia Caribdis. Y el remolino lo engulló todo, menos a él. Ulises se aferró a una higuera que crecía sobre la roca, colgado, sobre el vacío, sobre el abismo, esperando. ¿Cuánto tiempo? Nadie lo sabe exactamente. Solo que esperó hasta que Caribdis vomitó los restos del barco. Y entonces se lanzó,
Y sobrevivió, no por su fuerza, no por su astucia esta vez, sino por algo más difícil de explicar, por la voluntad de no soltar, por ese instinto primario que se niega a rendirse, incluso cuando todo dice que ya terminó, incluso cuando las manos sangran, incluso cuando los pulmones arden, incluso cuando la voz interior dice suelta, y Ulises no soltó. Caribdis no aparecía una sola vez, no atacaba y desaparecía, no. Caribdis repetía, y esa repetición es lo que la hacía diferente a todo lo demás, porque puedes escapar de un monstruo, puedes huir de una tormenta, puedes esquivar a un enemigo, pero ¿cómo escapas de algo que siempre vuelve? ¿Cómo te proteges de algo que no eligió atacarte, sino que simplemente existe? ¿Y tú tienes la mala suerte de estar en su camino? Esa es la pregunta que los marineros se hacían mientras dormían mal, mientras soñaban con remolinos, mientras miraban el horizonte y veían no belleza, sino posibilidad de muerte. Y esa misma pregunta la hacemos nosotros, hoy, en otros contextos, frente a otros remolinos, con otros nombres, pero la misma esencia. Los marineros que sobrevivían al estrecho no eran los mismos después. Volvían con algo diferente en la mirada. Una especie de grieta, invisible pero permanente. Habían visto algo que no tenía nombre justo. Habían sentido la indiferencia del universo. Eso es lo que hace Caribdis. No solo matar, sino demostrar que el mundo no te debe nada, que puedes hacer todo bien, navegar bien, elegir bien, rezar bien, y aún así el mar puede abrirse y tragarte, sin explicación, sin razón, sin piedad, y esa idea es más aterradora que cualquier monstruo. Porque los monstruos tienen lógica, tienen hambre, tienen territorio, tienen patrones que puedes aprender. Pero Caribdis no tenía lógica, solo ciclo, solo repetición, solo el eterno girar, de algo que no entiende, lo que destruye. Y eso es el tipo de cosa que cambia a una persona, para siempre. No el miedo que pasa, sino el miedo que se instala, que se vuelve parte de ti, que modifica cómo ves el agua, cómo ves el horizonte, cómo ves la calma, porque después de Caribdis, la calma ya no es calma. Es solo el momento antes. Y ahora, permíteme llevarte a otro lugar, lejos del mar, lejos de Grecia, lejos de los dioses. Estamos en Londres, año 1888. Las calles están cubiertas de niebla, los faroles de gas apenas iluminan los adoquines. La ciudad más grande del mundo. En ese momento. Una ciudad que se creía moderna, que se creía civilizada, que se creía protegida, y en sus entrañas algo se mueve, algo que nadie puede ver, algo que nadie puede nombrar, algo que repite. Lo llamaron Jack el Destripador, y al igual que Caribdis, no necesitaba presentarse, no necesitaba anunciarse, no necesitaba que lo vieran, solo necesitaba actuar y desaparecer y volver, como el remolino, como el ciclo, como todo lo que no termina. Las mujeres del East End londinense lo sabían, vivían con ese conocimiento, de la misma manera en que los marineros griegos sabían que el estrecho existía, que Caribdis esperaba, que el ciclo continuaría. Ellas también tenían que salir, tenían que trabajar, tenían que vivir. Tenían que cruzar ciertas calles, ciertas horas, bajo ciertas nieblas, igual que los marineros. Tenían que cruzar ciertos estrechos, no porque fueran valientes, sino porque la vida no esperaba a que el peligro desapareciera. La vida simplemente continuaba, y ellas
continuaban con ella. Con miedo, con cuidado, con ese conocimiento oscuro de que algo podía estar esperando, a la vuelta de la esquina, detrás del farol apagado, en el callejón sin salida. Jack elegía la oscuridad, como Caribdis elegía, o más bien, existía, en el momento preciso. Atacaba y desaparecía. Dejaba atrás miedo, silencio, preguntas sin respuesta. Y la ciudad entera comenzó a cambiar. La gente caminaba diferente, miraba hacia atrás con más frecuencia, evitaba ciertas esquinas, cerraba las puertas antes, hablaba en voz baja, como si nombrarlo, pudiera invocarlo. ¿Te suena familiar? Porque es exactamente lo que pasaba en las costas del Mediterráneo, cuando los marineros describían el estrecho, el mismo cambio de comportamiento, la misma adaptación al miedo, la misma rutina de terror que con el tiempo deja de sentirse como terror y empieza a sentirse como vida normal. Y ese es el momento más peligroso de todos, cuando el miedo se normaliza, cuando dejas de sentirlo como alarma y empieza a ser simplemente el fondo de tu existencia. Caribdis y Jack nunca se conocieron, no podían, vivían en tiempos distintos, en mundos distintos, en lenguajes distintos, pero compartían algo fundamental, un patrón, una mecánica, una presencia que no dependía de ser vista para ser sentida, uno en el agua, otro en la ciudad, uno mítico, otro histórico, pero el efecto era idéntico. El miedo no como emoción temporal, sino como arquitectura del mundo, como algo que se construye, ladrillo a ladrillo, con cada repetición, con cada víctima, con cada vez que el ciclo vuelve a empezar. Y esa arquitectura, una vez construida, es muy difícil de demoler, porque ya no está afuera, está adentro, en los hábitos, en las rutas que evitas, en las horas que ya no frecuentas, en los sueños que ya no son tranquilos. El remolino no solo se tragó barcos, se tragó la paz de todos los que sobrevivieron. Y aquí viene la parte que nadie te cuenta, la parte que los libros de mitología dejan afuera. Caribdis no era solo un castigo para ella, era un castigo para todos. Zeus la condenó, y con esa condena condenó a generaciones de marineros que no tenían nada que ver con el crimen original. ¿Es eso justo? No. ¿Es eso lógico? Tampoco. Pero es exactamente cómo funcionan ciertas fuerzas en el mundo. No preguntan si eres culpable, no preguntan si mereces estar ahí, no preguntan tu nombre, no preguntan tus sueños, solo actúan, solo repiten, solo toman. A veces el universo no tiene protagonistas, solo tiene mecánicas, y las personas somos los que quedamos atrapados en esas mecánicas sin haberlas elegido, sin poder detenerlas, sin siquiera entenderlas del todo. Y esa, quizás, es la lección más incómoda de toda esta historia, que no siempre hay un villano claro, no siempre hay alguien a quien culpar. A veces, el sistema simplemente gira, y tú estás en el camino. Pero hay algo más en la historia de Caribdis, algo que me parece el detalle más humano de todos. A pesar de todo, a pesar del miedo, a pesar de las muertes, a pesar de que todo el mundo sabía, los barcos siguieron cruzando. Siguieron navegando por ese estrecho, porque tenían que hacerlo, porque el comercio no paraba, porque las guerras no paraban, porque el mundo no paraba. Y en esa imagen hay algo que reconocemos, algo que nos identifica como especie, la capacidad de moverse, incluso con miedo, la capacidad de cruzar, incluso sabiendo el riesgo. No es locura, no es inconsciencia, es algo más profundo, es la negativa a dejar,
que el ciclo sea más grande que la voluntad. Es lo que hizo Ulises cuando se aferró a esa higuera. Es lo que hicieron las mujeres del East End cuando salieron cada mañana. Es lo que hacemos todos, de maneras distintas. Cada vez que enfrentamos algo que no tiene garantía de final feliz. Hoy, ya no navegamos como antes. Ya no cruzamos ese estrecho con veleros de madera. Ya no caminamos por calles sin iluminación, buscando evitar sombras que se mueven, pero el patrón no ha desaparecido, sigue existiendo. De otras formas, en otros lugares, con otros nombres, hay caribdis en las pantallas, en los mercados financieros, que se abren como remolinos y tragan los ahorros de personas inocentes, sin previo aviso, sin lógica visible. Solo el ciclo. Solo la repetición. Hay caribdis en los sistemas, que atrapan a personas, no porque hayan hecho algo mal, sino porque estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado, dentro de un engranaje que no los considera. Hay caribdis en las pandemias, en los desastres naturales, en las crisis que nadie vio venir, pero que todos sintieron que estaban por llegar. Y hay algo de Jack en la incertidumbre anónima que acecha en los espacios digitales, en las amenazas que no tienen cara, pero que repiten, y repiten, y repiten. Porque el mundo moderno no eliminó los remolinos, solo les cambió el nombre, solo les dio nueva forma, solo los hizo más difíciles de ver, más difíciles de nombrar, más difíciles de señalar, y por eso son más peligrosos que nunca. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Dejamos de navegar? ¿Nos quedamos en puerto ni para siempre, esperando que el ciclo termine, solo para descubrir que el ciclo no termina? No. La respuesta de Ulises no fue evitar el estrecho, fue cruzarlo con conciencia, con ojos abiertos, eligiendo qué riesgo era tolerable, cuál no, entendiendo que no existe el camino sin peligro. Solo existe el camino con el que puedes vivir, y esa diferencia es la que separa a los que el miedo paraliza de los que el miedo moviliza. Conocer a Caribdis no es una condena, es una ventaja, porque los que saben que el remolino existe pueden aprender a leer el agua, a sentir cuando el giro empieza, a estar listos antes de que todo se acelere, no para evitarlo siempre, sino para sobrevivir, cuando no se puede evitar. Caribdis sigue ahí, en algún lugar del mar, girando, esperando, sin saberlo, sin elegirlo, solo siendo lo que es. Y las sombras siguen existiendo, en algún lugar de la ciudad, en algún sistema, en algún ciclo invisible, que no pregunta nombres, que no hace excepciones, que simplemente continúa. Pero tú, que estás escuchando esto, que llegaste hasta aquí, ya sabes algo que muchos no saben. Sabes que el remolino existe, sabes que tiene ciclos, sabes que hay un momento antes de que todo empiece a girar, en que aún se puede actuar, en que aún se puede elegir. Ese momento es el más importante de todos, no el que viene después, no cuando ya estás adentro, sino ese segundo de claridad, justo antes. Ese es el momento de Ulises. Ese es el momento de todos. Y tal vez, eso es lo que realmente quería decirnos. Esta historia. No que el monstruo existe, eso ya lo sabíamos, sino que, incluso frente a lo inevitable, incluso frente a lo que no tiene nombre, incluso frente a algo que siempre vuelve, siempre, siempre, hay una higuera a la que aferrarse, si sabes dónde mirar, si tienes los ojos abiertos, si no te dejaste vencer por la costumbre del miedo. Esto es
Los pecados del Olimpo. Si llegaste hasta el final, sabes que esto no es solo mitología, es un espejo de todo lo que hemos sido y de todo lo que seguimos siendo. Suscríbete, porque lo que viene es aún más oscuro, aún más profundo, aún más real de lo que te imaginas. Nos vemos en el siguiente capítulo.